Hola a todos, en este episodio vamos a ver qué es una máquina de estado y cómo se diseña en el lenguaje VHDL. Bueno, se le denomina máquina de estado o máquina de estado finito a un circuito secuencial que tiene un número finito de estados y básicamente está compuesta por dos circuitos, un circuito combinacional que es el que recibe las entradas, genera las salidas y todo eso lo hace en función de un estado actual para generar también un estado siguiente. La lógica secuencial no es más que un registro y tenemos la señal de reloj reset, recibe como entrada el estado siguiente, lo almacena y lo convierte en el estado actual digamos al siguiente blanco. Este modelo de máquina de estado también es conocido como máquina de Moore. Bueno, y para analizar mejor lo que es la máquina de estados vamos a hacer un ejemplo. Las máquinas de estado se caracterizan inicialmente por ser analizadas mediante un diagrama de estados. Entonces lo que vamos a hacer es un eliminador de rebotes de un pulsador. Entonces vamos a crear una máquina de estado que nos permita detectar cuando se presiona un pulsador y luego cuando se suelta, para así activar una señal de entrada. Bueno, aquí lo más importante de nuestra máquina de estados es el diagrama. Entonces tenemos 4 estados. Cada estado va a estar representado por este círculo donde este sería el estado inicial, el estado de inicio y el estado de reset. Y como podemos observar aquí, tenemos 3 estados: el estado S0, el estado S1, el estado S2 y el estado S3. Cuando yo me ubico en un estado, como estoy haciendo acá, este se le denomina el estado actual. Y en este caso, la parte de acá abajo corresponde a la salida. Entonces supongamos que vamos a llamar a nuestra entrada pool. Entonces si yo estoy en el estado actual aquí y pool es 0, significa que se me va a mantener en el mismo estado. Este estado va a representar a un pulsador en configuración pull down, quiere decir que por defecto él está en 0. Entonces si yo no lo presiono, pues es evidente que el sistema debe quedarse aquí en este estado. Esta flecha de acá significa la transición de estado, es decir, si este es el estado actual, este estado de acá será el estado siguiente. Y para poder pasar de este estado a este otro, se necesita que la entrada pull sea igual a 1. Entonces cuando yo presiono el pulsador, se viene al estado S1. Y mientras yo tenga el pulsador en 1, la variable de entrada pulsa igual a 1, él no va a cambiar o va a quedarse aquí en este mismo estado. La salida es 0. Cuando suelto el pulsador, se va al estado S2. Y aquí obviamente la salida va a ser 1. Y si el pulsador es 0, se va a quedar aquí. Si el pulsador es 1, si vuelvo y presiono el pulsador, se viene al estado S3. Y en el estado S3 sigue siendo la salida 1, pero aquí lo que vamos a verificar es que soltemos nuevamente el pulsador. Al soltarlo, él pasaría a pull igual a 0, entonces vuelve y comienza el ciclo. Con este diseño entonces nosotros detectaríamos cuando se presiona y suelta un pulsador, y además nos sirve para eliminar los rebotes generados por el pulsador mecánico. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se hace en VHDL. Bueno, y para describir nuestra máquina de estados vamos a utilizar ModelSim. Y bueno, aquí tenemos la entidad reset CLK, la entrada se va a llamar pool, la salida Q, que estos son todos de un bit, y la máquina de estados se va a caracterizar porque vamos a crear un tipo numérico para poder representar cada uno de los estados del diagrama que habíamos visto, y definimos el tipo estado y compuesto por S0, S1, S2 y S3 solamente para representar los estados en la máquina. Para almacenar los estados actuales y siguientes debemos crear un registro, pero para ello vamos a usar las dos señales de tipo estado, es decir, de manera tal que pair state solamente puede tomarse el valor S0, S1, S2 y S3 y lo mismo el estado siguiente. La lógica secuencial dijimos que era básicamente un registro, por lo tanto este registro lo que va a hacer es que si reset es igual a 1, entonces el estado actual va a ser S0, es decir, se resetea el sistema e inicia en el estado inicial, y si se presenta al flanco al estado actual le asigno el estado siguiente. Esto es básicamente lo único que debe hacer la lógica secuencial. También es posible que aquí yo le coloque una línea habilitadora, que es lo que tiene normalmente un registro. Por el lado de la lógica combinacional, las entradas van a ser pull, o el proceso, digamos, de la lógica combinacional va a depender de pull, que es la entrada, y el estado actual. Y vamos a utilizar la
asignación case, de manera tal que vamos a evaluar los valores que va a tomar la señal pair state. Entonces cuando sea S0 y si la entrada pool es igual a 0, entonces pase al estado S0. En caso contrario, el estado siguiente sería S1, la salida es 0. En las máquinas tipo Moore, las salidas no dependen de las entradas, por eso la observamos acá. Y hacemos lo mismo para S1. Si pool es igual a 0, entonces pasa a S2, si no, pasa o se queda en S1, la salida 0. Para S2, si pool es igual a 0, entonces se mantiene en el estado S2, de lo contrario iría a S3 y aquí ya Q es igual a 1, Q se le asigna 1. Y en el estado S3, si pool es 0, se va al estado S0, lo contrario se mantendría en el estado S3, la salida sería igual a 1. Y bueno, esto sería el modelo de la máquina de estados. Bueno, entonces vamos a compilarlo acá, ¿sí? Y lo compilemos de acá. Este es el test bench. El test bench básicamente es solamente variar la entrada pool 1 de manera tal que se pueda simular que se presiona y se suelta el pulsador. Como la máquina de estado tiene unas características especiales, entonces lo voy a simular paso a paso. Entonces aquí tenemos vsim pool gsm test bench. Y aquí vamos a darle aquí nos agrega las señales, pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar aquí esta conexión rec y voy a seleccionar también acá el estado actual y el estado siguiente. Y ahora sí lo puedo correr. Y podemos observar cómo aparecen las transiciones de estados. Aquí por ejemplo era 0, entonces se mantiene en el estado de 0, presiono el pulsador, es 1 y luego vemos cómo acá detecta el flanco y al soltar el pulsador la salida ahora es 1 y aquí mantengo en 0, por lo tanto la salida va a ser 1 hasta que vuelva y detecte un nuevo flanco que es aquí, detecta que presione el pulsador, acá que lo suelto y ya la salida es 0 y como podemos observar está funcionando nuestra máquina de estados, al menos teóricamente. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer en cuartos 2 para poderlo pasar al FPGA. Bueno, y para poder hacer la implementación en el FPGA Cyclone 4 he elaborado este circuito en el cual tenemos un divisor de frecuencia que pasa de la entrada de reloj de 50 MHz a 100 Hz, que es más o menos el tiempo que se necesitaría para eliminar los rebotes con la transición de cada flanco. Esto es como equivalente a unos 10 milisegundos más o menos de periodo. Este divisor de frecuencia lo vimos en el episodio anterior y bueno, aquí tendríamos la máquina de estados en VHL, obviamente es el mismo, no hay ningún cambio, y vamos a mirar qué sintetiza. Entonces el divisor ya lo vimos, la máquina de estados como se puede observar acá pues tiene aparentemente un registro diferente a los demás, unas compuertas por acá, la salida, negador por acá, otra OR por aquí con un negador, y lo interesante de esto es que si yo doy doble clic acá, el Quartus me sintetiza el diagrama de estados muy similar al que habíamos hecho. Entonces por ejemplo si yo presiono acá, doy un clic acá, él me dice que es obviamente el estado 0 y aquí me pone el estado fuente y el destino sería este. Entonces si yo en este caso presiono no presiono el pulsador, es decir que es 0, él dice que la condición es que se mantiene en el mismo estado. Pero si pool es igual a 1, entonces la transición se hace de aquí hasta S1. Y así es todo el sistema. Esta codificación es a un bit. Aquí más o menos vemos cómo él implementaría en el sistema. Y esa es la importancia del diagrama de estados, porque cuando una máquina de estados está bien realizada, bueno, va a sintetizar el diagrama. Y la otra característica es que se puede diferenciar claramente la lógica secuencial de la combinacional, es decir, por acá fuera de este no deben haber ningún flip-flop ni ninguna otra o un latch, porque pues eso significaría que hay algún error en el diseño de la máquina, ¿sí? En el reporte de compilación tenemos que utilizó 23 registros, sí, eso básicamente es por el divisor de frecuencia, no puedo ver. Y aquí podemos ver que utilizó 5 HALOTs o elementos combinacionales y 4 registros, la máquina de estados. Sí, los 4 registros o los 4 flip-flops se usan es para almacenar
estas combinaciones. Y bueno, eso es todo. Con esto ya podemos hacer la implementación en la tarjeta y verificar el funcionamiento. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Bueno, ahora sí vamos a probar aquí en nuestro diseño. Tenemos el pulsador de entrada que lo hemos asignado al pin 86, el LED rojo al pin 85, el reset de la tarjeta y el cristal de 50 MHz también de la tarjeta. Bueno, entonces el objetivo de nuestra máquina de estados es que cuando yo tengo el LED apagado, presiono el pulsador. Mientras lo mantenga presionado, pues no va a pasar nada. Y apenas lo suelte, el LED se va a encender. Y luego, estando encendido, si yo presiono el pulsador y luego lo suelto, el LED se apaga. Y este es un ejemplo claro de lo que hace esta máquina de estados. Y adicionalmente nos sirve para utilizar los pulsadores como medio de entrada en los diseños digitales usando VHL o también podría ser esquemáticos. Y a este máquina de estados también se le suele denominar un eliminador de rebotes mecánicos, que son los rebotes generados por este pulsador. Y bueno, eso es todo. Espero les sirva. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.